Hola, buenas, mi nombre es Fernando Franco, soy director y montador de cine. Me ha pedido Aránzazu hacer una pequeña capsulita sobre algún tema que pudiese ser interesante para vosotros, actores y actrices. Y estaba pensando, y justamente creo que hablar sobre el concepto de toma puede ser algo interesante. El otro día estábamos haciendo un Zoom de estos que están tan de moda. Con la gente de la Asociación de Montadores, de AMAE, hablando de Viaje al cuarto de una madre, que es una película dirigida por Celia Rico, que monté yo hace un par de años y protagonizada estupendamente por Ana Castillo y Lola Dueñas. Ahí surgía la pregunta en el coloquio de a la hora de elegir las tomas, ¿qué hacéis? ¿Montáis las que están dadas por buenas en rodaje? ¿Miráis más? Entonces, justo pensé que como es una pregunta recurrente, podría ser un tema interesante a tratar aquí. Por ejemplo, cuando yo estoy rodando, muchas veces me pasa que, imaginaos, hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco tomas y de repente, después de esa quinta toma, digo, vale, ok, lo tenemos, vamos a pasar al siguiente plano. Y puede ser que alguien, ya sea desde el direct foto a una actriz o quien sea, te diga, pero igual la tercera era la buena o la tercera era mejor. Yo siempre pienso que realmente no, cuando estamos rodando, cuando estamos generando material, no estamos poniendo a competir las tomas, a ver cuál es la que en términos absolutos se lleva el primer premio o llega al podio de las tomas, sino que estamos generando un material sobre el que luego vamos a trabajar. Entonces, igual que no nos gusta que se hable de personajes buenos o malos, o no nos interesa construir personajes buenos o malos en términos maniqueos, sino que nos gusta que sean poliédricos, que tengan aristas, etcétera, creo que tenemos que pensar de la misma manera en relación a las tomas. No hay tomas buenas o malas, son tomas que serán buenas o malas en función de una serie de cosas, en relación a una serie de necesidades que tengamos en un momento concreto. Cuando estamos en rodaje diciendo, y lo hemos reflejado luego en el parte de script, que la toma tercera o la quinta es la buena o es la mejor, o incluso lo pensáis vosotros como actores o actrices, estamos teniendo una visión muy circunscrita a ese momento. Una visión que muchas veces es una visión promedio, porque es una toma que está bien a nivel de interpretación, bien o muy bien, pero que no tiene problemas de otra índole como que haya un roce de foco o que haya entrado un micro. Sin embargo, nosotros no vamos buscando la toma buena promedio, sino que el criterio, por lo menos con el criterio con el que yo monto, es buscar la mejor toma en términos de, y ahí cada uno tiene su escala de prioridades, para mí de interpretación, porque al final es lo que va a construir personaje, ¿no? Entonces puede que una toma que hemos dado por mala, porque tuvo un roce de foco, sea la mejor de interpretación para lo que necesitamos en un momento concreto. Entonces yo priorizaré, valoraré y probablemente utilice esa toma, porque me parece que es más relevante de cara a la sensación que se lleva al espectador el cómo está esa toma de interpretación que cómo está el foco de esa toma. Pero también ocurre una cosa, y es que cuando vemos una película empieza en el minuto 0 y llega hasta el minuto 100, pongamos por caso, las cosas se van acumulando y conforme vamos viendo la película, conforme la película va transcurriendo, vamos sabiendo más cosas de los personajes, algunas pueden ser redundantes, otras no, lo que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que la película es un ecosistema bastante amplio en el que todas las cosas están conectadas unas con otras. O sea, una cosa que vemos en el minuto 4 tiene incidencia sobre la percepción que tendremos de otra cosa que ocurre en el minuto 27. ¿De qué cosas estoy hablando? Pues de los elementos que componen la película, y uno de esos elementos es, por supuesto, la interpretación que hacéis vosotros, actores y actrices, de los personajes en rodaje. Pero esa interpretación, a su vez, se subdivide en otros elementos: miradas, tono de voz, inflexión, movimiento, etcétera, ¿no? Entonces puede que en un momento dado, cuando estamos en rodaje y teniendo esta visión un poco circunscrita al momento, pensemos que la mirada que hizo la actriz
hacia el actor que tenía delante en una secuencia plano contra plano era genial, porque nos contaba o sugería una cosa de celos, por decir algo que es interesante para el personaje, y es probable que encontremos que está marcada en parte de script como la mejor. O usar mirada, porque nos parece muy interesante lo que cuenta a nivel de celos. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando estamos montando la película y llegamos a ese punto, en un primer corte, por ejemplo, en ese primer armado que hacemos de todo, de repente vemos que esa mirada nos parece demasiado. No porque esté sobreactuada ni nada, sino porque en ese momento en concreto de la película nos parece que el personaje no debería tener esos celos que se insinúan en la mirada. Entonces, aquella toma que era a priori muy buena y que su mirada era la que contaba genial eso que a priori parecía que nos iba a interesar, de repente ya no es tan buena. Y una toma que era mucho más neutra, una toma en la que a priori no se marcaba nada, es lo que vamos a ir a buscar ahora. Entonces vamos a bucear probablemente en el material buscando no ya la toma marcada como buena, sino otra toma alternativa que nos cuente, o sea, que no cuente esos celos o que cuente otra cosa que estamos buscando en un momento concreto. Porque cuando estamos montando, es de alguna manera es como si tuviésemos unos potenciómetros, como los de las mesas de sonido, donde vamos ajustando, digamos, cuestiones que tienen que ver con la emoción de los personajes. Nos interesa que el personaje en esta parte de la película sea más dubitativo y conforme vayamos avanzando vaya teniendo las cosas más claras. Eso que igual no es algo que tengas tan claro cuando lo estás interpretando, incluso cuando se está dirigiendo, que es una visión que viene del ver el primer montaje de la película, es algo que nos va a guiar a la hora de ir buscando las tomas. Ya no guiándonos por un buena mala, sino por ir desgranando esos pequeños elementos, ¿no? Entonces, cuando estáis interpretando en el set, creo que es interesante que no entendáis que la toma es desde motor hasta corten, tiene que ser una toma completa buena, en la que todo esté perfecto, todo esté... a no ser que sea plano secuencia, obviamente, porque generalmente vamos a tender a montar, a compaginar cosas y es probable que recuperemos elementos de una o elementos de otra, o que incluso vayamos a buscar cosas que a priori no estaban planteadas para la secuencia. Entonces, vosotros nos, digamos, proporcionáis esa materia prima que es a lo largo de una mañana entera rodando varias tomas de varios planos, luego se van a convertir en esa continuidad de 2 minutos, con lo cual hay una correlación de mucho material para muy poca duración luego en el metraje, y es la selección la que se va a hacer en base a esta serie de elementos. Otra cosa que quería deciros, bueno, voy a hacer un inciso para que os hagáis una idea. Hay un ejemplo bastante gráfico, hay una directora alemana, Maren Ade, igual habéis visto Toni Erdmann, por ejemplo, es una peli suya en la que leí una entrevista y hablaba que ella tiende a no a rodar de una manera concreta un plano, varias tomas, sino que intenta buscar diferentes registros en cada toma. A ver, esto lo pongo como un ejemplo, un poco como una excepción, digamos, no es que es lo que sea lo habitual, pero permite hacernos una idea clara de cómo se está trabajando, ¿no? Entonces, busca un registro, diferentes registros de lo mismo, desde más dramático a más cómico, por decir algo, para luego en montaje hacer estos ajustes, ¿no? Me parece que es bastante gráfico de cómo trabajamos. Igual no en un arco tan extremo de comedia-drama, pero sí en el pequeño ajuste, ¿no? Eso que llaman el fine tuning, que es como el afinado, ¿no? Que hacemos cuando estamos montando. También quería deciros, esto ya para terminar, que la toma no es un todo indivisible. O sea que cuando estamos montando, no pensamos la toma como un lote, un paquete que viene y es, digamos, así, y no, es algo mucho más maleable. ¿Por qué? Porque tendemos a disociar elementos dentro de la propia toma. Por ejemplo, si un personaje, imaginad que tenemos 5 tomas en las que un personaje le dice a otro volveré mañana, y de las 5 tomas siempre dice volveré mañana,
pero termina mirando hacia abajo cuando dice la frase, ¿no? Dice, volveré mañana, y mira hacia abajo. Sin embargo, hay una toma, la tercera, por decir algo, en la que dice, volveré mañana, y termina mirando al personaje que tiene enfrente, y eso nos da un buen pie al contraplano porque entendemos que es mejor que acabe mirándolo a los ojos porque hay algo desafiante ahí o lo que sea, ¿no? Entonces decimos que esa toma, creo que he dicho que era la tercera, es la que nos interesa. Sin embargo, cuando la vemos, la revisamos, nos damos cuenta de que en vez de decirlo con rotundidad, volveré mañana, lo termina un poco hacia arriba, como un poco más canturreado, ¿no? Más, volveré mañana. Entonces, es como que no nos interesa tanto esto, nos interesa que termine mirando al personaje que tiene enfrente, pero a su vez que la frase sea más rotunda, cierre más de final. Entonces iremos a buscar en otras tomas ese audio, digamos, a ver si tenemos un volveré mañana más rotundo. Y lo encontramos en la toma primera. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la manera de combinar la imagen de la tercera, que acaba mirando al personaje que tiene enfrente, con el sonido de la primera. Y eso es altamente factible. Hay muchas veces que la gente pregunta, ¿pero eso va a colar? Sí, me cuela en el 99% de los casos, y si no tenemos trucos y buscamos la manera de que cuele. Pero como veis, aquí ya no estamos ni montando la toma buena ni la toma mala, sino que realmente estamos creando, estamos generando una toma que ni siquiera existía en el material que vino de rodaje, porque es una combinación imposible, entre comillas, porque la hacemos posible, pero una combinación entre dos momentos. Uno en el que se grabó una toma de la que vamos a recuperar imagen y otro del que recuperamos sonido. Dicho todo esto, creo que os puede ser útil, por un lado, para ver realmente qué es lo que sucede con el material una vez que lo rodáis, que no penséis que vamos haciendo una quiniela en el sentido de, bueno, y del plano 3 cogemos la toma 4, del plano 4 cogemos la toma 7, sino que es algo bastante más complejo, y que el hecho de que hayáis rodado una toma y de repente se corte y se vaya a hacer otra, no quiere decir necesariamente que esa toma fuese mala. Puede que esa toma tenga cosas recuperables, puede ser que el director o la directora que está diciendo corten y haciendo otra tenga en su cabeza que hay una parte en concreto de miradas o tal que les sirve, pero está buscando otro elemento. Lo que pasa es que no se va a poner en el rodaje, digamos, a disociar, etcétera, ¿no? Pero lo digo para que entendáis que en el fondo lo que estamos haciendo es generar materia prima para que luego con eso podamos construir esos personajes, terminar de construir. Obviamente partimos de una primera construcción que es la que se ha hecho en ensayos, si los ha habido, en el rodaje, etcétera, pero terminamos, digamos, ese afinado definitivo, o ese llevar las cosas hacia un poco hacia un sitio o hacia otro. Eso terminamos de hacerlo en montaje, y como veis, no necesariamente de manera que nos ciñamos a la toma ganadora, a la toma buena, y que incluso esas que a priori os pueden parecer malas, no pasa nada. Puede ser que en esa toma mala haya elementos interesantes para poder trabajar. Así que nada, espero que os haya servido un poco estos 10 minutillos de hablar sobre tomas. Espero que estéis bien, sobre todo, que sigáis bien, y que en breve podamos estar rodando, unos delante, otros detrás de la cámara. Y nada, mando un saludo muy grande a toda la gente de AISG, socios, socias, etcétera.